Muy buenos días, chicos. Bueno, acá estamos con el desafío. Bueno, en este desafío vamos a hacer algunos pasos previos a cuando empecemos a hacer la resolución general. Si miramos esta función tiene como operación principal, ¿sí?, el cociente, ¿sí? O sea, la división de estos dos términos. Para poder nosotros resolver este cociente, previamente vamos a tener que resolver este producto. Nosotros podríamos hacer todo junto, pero es como que se va a complicar un poquito más. Entonces conviene ir resolviendo parte por parte. Para empezar, por eso, fíjense que yo les puse A, B y C a las tres funciones que componen esta función general. Entonces, lo que voy a hacer previamente es hacer la derivada de cada una de estas funciones. Entonces, yo en un cuadernito aparte, para no hacerlo como cálculo auxiliar en la misma hoja, porque ya de por sí el ejercicio ocupa mucha parte de esa superficie de la hoja, entonces voy a hacer las derivadas aparte, ¿sí? Entonces, en este caso, la primera derivada, que es a la función A, que es esta que está acá, si nosotros vamos a la tabla, y es importante que tengan la tabla siempre, ¿sí?, en una hoja aparte, donde la puedan estar usando continuamente. La tabla de derivadas la vamos a usar hasta fin de año, porque inclusive cuando integremos también vamos a tener que derivar. Entonces, si miramos esa tabla, esta función es una función potencia, ¿sí? Tengo una base elevada a un exponente numérico, entonces es una función potencia. Y la función potencia en la tabla está como x a la n. ¿Y cómo dice que la derivamos? La prima derivada es la potencia pasa a multiplicar a la función y a la función le bajamos un grado. O sea que si era de grado 3, ahora va a ser de grado 2. Listo, ¿qué hicimos ahí? Derivamos la potencia, o sea, derivamos esto. Pero yo acá adentro no tengo x como en la tabla, tengo otra función. Entonces esta es una derivada de funciones compuestas. Entonces ahora lo tengo que multiplicar por la derivada que está acá. La derivada de x a la cuarta es lo mismo que hicimos recién. Bajamos el exponente y a la x le bajamos un grado. La derivada de un número es 0. Vamos a escribir linda esta derivada y hacemos 3 por 4, 12, x al cubo por x a la cuarta más 20 al cuadrado. Y esa sería entonces nuestra derivada, que es la que yo voy a usar después cuando empiece a resolver el ejercicio. Vamos ahora con la segunda. La derivada de una raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. O sea que acá va a ser 1 sobre 2, pero mi raíz cuadrada de x es esta. Entonces va a ser raíz cuadrada de x al cuadrado más 10. Como no es x esto que está acá, vamos a tener que derivar entonces por la derivada del radicando. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de un número es 0. Este 2 lo puedo simplificar con este 2. Entonces la derivada me va a quedar 1 por x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 10. Yo voy a trabajar con exponente fraccionario, o sea que voy a cambiar esta expresión a esta. X al cuadrado más 10 elevado a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque el radicando, todo enterito, está elevado a la 1. Y porque la raíz es cuadrada. Entonces yo voy a usar esta derivada. Por último, vamos a derivar esta función. C' va a ser, es igual que esta. Entonces, el 10 pasa adelante a multiplicar a esta función que le voy a bajar un grado, o sea que me va a quedar a la novena. Pero como no es x la función, sino que es una función compuesta, voy a multiplicarla por la derivada de esta función. La derivada de 4x es 4, la derivada de 2 es 0. Vamos a acomodar esa función. 10 por 4, 40. 4x más 2
a la novena. Y esta es la otra función derivada que voy a utilizar. Bien, una vez que tenemos las tres derivadas, nosotros ya podríamos empezar a hacer el ejercicio. Pero sería más práctico si nosotros primero resolvemos aparte la derivada del producto, ¿sí? Para después utilizarla en la derivada del cociente. Entonces, vamos a escribir la función. Yo tengo derivada del producto. ¿Qué voy a derivar? X cuarta más 20 al cubo por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 10. Bien, vamos a derivar esta función. La regla del producto dice, ¿sí? La regla del producto decía, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Esta sería g de x, esta sería h de x. A esta la llamo g de x, a esta la llamo h de x. Entonces, el primero derivado, este. Dijimos que la derivada de esta era esta. 12x al cubo por x a la cuarta más 20 al cuadrado. Por este sin derivar, ¿sí? Pero este sin derivar lo voy a usar como x cuadrado más 10 a la 1 medio. Entonces voy a poner x cuadrado más 10 a la 1 medio. Entonces, el primero derivado por este sin derivar, más ahora este sin derivar, x a la cuarta más 20 al cubo, por la derivada de esta, que dijimos que era esta. Por x sobre x cuadrado más 10 a la 1 medio. Listo, ahí ya está derivado. Ahora lo que voy a hacer, o sea, esto ya está derivado. Ahora voy a operar algebraicamente. Tengo dos términos, ¿sí? Acá tengo un término y acá tengo otro término. Vamos a ver qué podemos ir haciendo en los términos. Esto lo vamos a copiar como está. 12x al cubo por x a la cuarta más 20 al cuadrado por x al cuadrado más 10 a la 1 medio. Y acá puedo multiplicar los exponentes. Más x a la cuarta más 20 al cubo, todo sobre x al cuadrado más 10 a la 1 medio. Yo quiero reducir esto a una sola expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar como un denominador. Voy a hacer como un denominador x al cuadrado más 10 a la 1 medio. Y después hacemos producto cruzado. Si acá tenemos un 1, hago esto por esto, más esto por esto. Entonces, esto por esto. Fíjense que esto son expresiones iguales. O sea que si yo hago esto por esto, me va a quedar al cuadrado. Entonces, y el cuadrado se va a simplificar con el 1 medio. Si yo tengo x al cuadrado más 10 a la 1 medio, dos veces, o sea, elevado al cuadrado, esto se va con esto. Entonces me queda a la 1. Entonces me va a quedar 12x al cubo por x a la cuarta más 20 al cuadrado. Y entonces esto dijimos que me queda x al cuadrado más 10. Más 1 por todo esto me queda lo mismo. X por x a la cuarta más 20 al cubo. Bueno, miremos acá. En el numerador, esta expresión y esta expresión, ¿sí?, tienen la misma base. Entonces puedo sacar factor común x a la cuarta más 20 con el menor exponente. Entonces voy a sacar factor común x a la cuarta más 20 elevado al cuadrado. Voy a poner un corchete y ahora hacemos esto dividido esto, me va a quedar esto y esto. 12x al cubo por x al cuadrado más 10. Más
x a la cuarta más 20 al cubo dividido x a la cuarta más 20 al cuadrado, me va a quedar x por x a la cuarta más 20 elevado a la 1, porque le resto el exponente. Todo sobre x al cuadrado más 10 a la 1 medio. Bien, esto es lo que voy a usar como la derivada del producto. Entonces, volvemos a la hoja. Y digo, tengo la función racional, ¿sí? Vamos con la derivada. La derivada del cociente dice, vamos a escribirla acá. La derivada del cociente dice, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo sobre el segundo al cuadrado. Entonces, esto es lo que voy a aplicar ahora acá. Entonces, dice, el primero derivado, esta es la derivada que sacamos recién, y era x a la cuarta más 20, todo elevado al cuadrado, por 12 x al cubo por x cuadrado más 10 más x por x cuarta más 20. Todo sobre x al cuadrado más 10 a la 1 medio. Entonces, el primero derivado, o sea, el numerador derivado es esto. Ahora, por el denominador, sin derivar. O sea que lo puedo dejar ahí porque está multiplicando. Ahora dice menos el primero sin derivar, x a la cuarta más 20 al cubo. A la raíz la voy a pasar como exponente fraccionario por x al cuadrado más 10 a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, el primero sin derivar por el segundo derivado. Y esta derivada ya la habíamos hecho acá. ¿Sí? O sea que la voy a copiar de acá. Por 40 por 4x más 2 a la novena. Todo esto sobre el segundo al cuadrado. 4x más 2 a la décima y a su vez lo voy a elevar al cuadrado. Bien, ahí apliqué la regla de derivación del cociente. Todo lo que venga ahora va a ser tratar de reducir al máximo esa expresión. Bueno, yo por ejemplo podría sacar entre estos dos términos que me quedaron acá un factor común, un común denominador, perdón, primero, ¿sí? Común denominador x cuadrado más 10 a la 1 medio. Entonces, f' de x va a ser igual. Voy a sacar un común denominador x al cuadrado más 10 a la 1 medio. Esto acá va a tener un 1. Y vamos a hacer producto cruzado. Entonces, esto por esto menos esto por esto. Esto por esto me va a quedar igual, ¿sí? O sea que me va a quedar x a la cuarta más 20 al cuadrado por 12x al cubo por x al cuadrado más 10 más x cuarta más 20, cierro, por 4x más 2 a la décima. Menos, y ahora hago esto por esto. Fíjense que x al cuadrado más 10 por x al cuadrado más 10 va a ser lo mismo que hicimos antes. Me va a quedar x al cuadrado más 10, porque ambos están a la 1 medio.
Cuando lo hago al cuadrado, me queda 1. Entonces, acá me va a quedar x a la cuarta más 20 como está. Esto por esto me termina quedando x al cuadrado más 10 por 40 por 4x más 2 a la novena. ¿Sí? Todo sobre esto. (4x) más 2 y potencia de otra potencia se multiplican los exponentes. Bueno, f' de x va a ser igual. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una fracción dividido un número, esto se multiplicaba entre sí? O sea que mi denominador me va a quedar x al cuadrado más 10 a la 1 medio por 4x más 2 a la 20. ¿Sí? Ahora vamos acá. Tengo dos términos delimitados. Ahí y acá. Vamos a ver qué tenemos en común en estos dos términos. A ver, tengo x a la cuarta más 20 al cuadrado. ¿Sí? Acá me faltó el cubo. Y acá tengo x a la cuarta más 20 al cubo. O sea que puedo sacar x a la cuarta más 20 al cuadrado. Como común denominador. ¿Sí? Puedo hacer eso. Y después tengo 4x más 2 a la décima y 4x más 2 a la 9. O sea que puedo sacar 4x más 2 a la novena. Entonces saqué esto como común denominador y esto como común denominador. Ahora vamos a dividir. Todo esto dividido esto. Este y este se van. Esto queda 12x al cubo por x cuadrado más 10 más x por x cuarta más 20. Cierro. Y acá tengo 4x más 2 a la 10 dividido 4x más 2 a la 9. Me va a quedar uno de esos. O sea, me va a quedar 4x más 2. Menos. Ahora tengo todo esto dividido esto. Este con este me va a quedar 1, porque acá tengo a la 3 y acá a la 2. O sea que me van a quedar un x a la cuarta más 20. X cuadrado más 10 también. Por 40. Y este x al cuadrado a la novena dividido x al cuadrado a la novena se va a ir. Bueno, ahora vemos. Tengo. Acá yo tendría que poner una llave, porque hice un común denominador, y separar los términos. O sea, todo esto se está multiplicando. Esto por todo esto. ¿Qué voy a poder hacer, por ejemplo? Voy a poder simplificar esto con esto. X cuadrado más 2 a la novena y x cuadrado más 2 a la 20. Quiere decir que estos 9 se van a ir y acá le voy a quitar 9, me van a quedar 11. F' de x va a ser igual a x a la cuarta más 20 al cuadrado, y acá me va a quedar todo esto por llave 12x al cubo por x al cuadrado más 10 más x a la cuarta más 20. Acá había un corchete que vamos a respetar, por 4x más 2 menos x a la cuarta más 20 por x al cuadrado más 10 por 40. Y acá vamos a ponerle la llave. Y en el denominador entonces me quedó x al cuadrado más 10 a la 1 medio por 4x más 2 a la 11. Bueno, todo lo que venga ahora, ¿sí? Va a ser propiedades distributivas, ver que se puede simplificar, operar términos semejantes. Así que vamos a empezar. F' de x es igual. Esto lo dejamos como está. X a la cuarta más 20 al cuadrado. Voy a abrir acá.
Bueno, vamos a ver qué podemos resolver acá. Puedo hacer propiedad distributiva acá y propiedad distributiva acá. Voy a seguir dejando todavía el corchete. 12x al cubo por x al cuadrado son 12x a la quinta. Más 12x al cubo por 10 serían 120x al cubo. Más x por x a la cuarta sería x a la quinta. Más x por 20, 20x. Voy a cerrar acá. Lo voy a multiplicar por 4x más 2. Menos. Y acá voy a poder hacer distributiva acá. Paréntesis. X a la cuarta por x al cuadrado, x a la sexta. Más x a la cuarta por 10, 10x a la cuarta. Más 20 por x al cuadrado, 20x al cuadrado. Más 20 por 10, 200. Todo esto por 40. Cierro. En el denominador dejo todo como está. X al cuadrado más 10 a la 1 medio por 4x más 2 a la 11. F' de x igual. Copiamos este factor y tratamos de seguir resolviendo lo que tenemos acá adentro. Acá podemos hacer propiedad distributiva de esto con el corchete. Entonces, 12x a la quinta por 4, 12 por 4, 48. X a la quinta por x, x a la sexta. 12x a la quinta por 2, 12 por 2, 24, x a la quinta. Ahora vamos con este. 120 por 4 serían 480 x a la cuarta. Más 120 por 2, 240 x al cubo. Ahora vamos con este. X a la quinta por 4x serían más 4x a la sexta. Más x a la quinta por 2, 2x a la quinta. Ahora con este. Más 20 por 4, 80x al cuadrado. Más 20x por 2, 40x. Hicimos toda esta distributiva. Ahora vamos a hacer esta distributiva y vamos a aplicar la ley de signos, o sea que todo esto me va a quedar negativo. Menos 40x a la sexta. Menos 10 por 4, 400x a la cuarta. Más, me queda menos, 20 por 4, 800x al cuadrado, menos 8000. Ahí. Todo sobre. Esto queda como está. X al cuadrado más 10 a la 1 medio por 4x más 2 a la 11. Ahora vamos a operar términos semejantes. F' de x va a ser igual a x a la cuarta más 20 al cuadrado. Y acá ya puedo poner un paréntesis, ya, porque ya no tengo paréntesis y corchetes dentro de esa llave. Y vamos a operar. Bueno, el mayor exponente que tenemos es el x a la sexta. ¿Sí? O sea que tengo 48 x a la sexta. Menos 40 serían 8. 8 más 4, 12. 12x a la sexta. O sea que acá voy a marcar esto así como que ya esto, con esto lo hice. Vamos a las x a la quinta. Tengo 24x a la quinta por acá. Más 2 acá, tengo 26x a la quinta. Más 26x a la quinta. Vamos con las x a la cuarta. Tengo 480x a la cuarta menos 400, ¿sí? 480 menos 400 me quedaron 80. Más 80x a la cuarta. Vamos con las x al cubo. Tengo 240x al cubo, es la única que tengo. Más 240x al cubo. Vamos con las x al cuadrado.
tengo 80 menos 800, o sea que tengo menos 720x al cuadrado. Vamos con las x lineales, que son estas solas, o sea que tengo más 40x menos 8000. Todo sobre x al cuadrado más 10 a la 1 medio por 4x más 2 a la 11. Bueno, y ese era el ejercicio desafío. Entonces, ¿qué es importante acá? Determinar cuál es la operación principal que tenemos que resolver. En este caso era la derivada del cociente. Pero observar que dentro de la derivada del cociente yo estaba teniendo un producto en el numerador. Entonces debía, a ver, no porque no se pudiese hacer todo junto, ¿sí? Sino que era más práctico resolver aparte o en cálculos auxiliares la derivada de ese producto para después poder aplicar la regla del cociente. Y que es práctico también poder ir resolviendo de manera separada las distintas derivadas para poder usarlas y aplicarlas. Bueno, chicos, este es un ejercicio de parcial, ¿sí? El desafío era una propuesta, no era una exigencia, por eso era un desafío. Sé que muchos lo intentaron, muchos estuvieron cerca. Yo para poder resolverlo bien, no lo hice una sola vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento me olvidé de poner un exponente, porque en algún momento me olvidé de poner un denominador. O sea que cuando nosotros resolvemos algo, tenemos que tener como los sentidos muy, muy, muy alertas y tratar de hacer el paso a paso de manera prolija, ¿no? La realidad es que la derivada en sí era esta, ¿sí? Donde tenemos que aprender bien la utilización de la tabla y la utilización de las derivadas compuestas, ¿sí? Que se van multiplicando entre sí. Y después las reglas. Lo demás, piensen que yo acá ya había aplicado todo lo que era derivadas y reglas de derivación. Todo esto era álgebra. Todo esto es lo que ustedes vienen viendo en el secundario anterior a las derivadas. Que quieran o no, es la parte que más se complica. ¿Por qué? Porque hay que tener muchísima atención. Bueno, terminamos entonces este video. Ahora lo edito y se lo subo para que, bueno, para que puedan observar bien los procedimientos algebraicos. Ya como les dije, es un ejercicio tipo parcial, ¿sí? Donde hay que aplicar muchísimas cosas y revisar ese baúl de herramientas matemáticas. Les dejo un abrazo grande, cuídense y bueno, y cualquier consulta sabemos que la podemos hacer vía WhatsApp, las podemos hacer vía Zoom, vía Meet o como ustedes quieran. El profesor Di Crecchio hizo un cambio de horarios, así que ustedes en los días jueves van a estar trabajando con él. Si las consultas, hablo para los chicos más que nada del B, ¿no? que tienen ese cambio. Si las consultas las quieren hacer el día viernes, porque el día jueves van a estar ocupados con el profe Di Crecchio, me mandan los mensajitos y las hacemos, ¿sí? Bueno, un abrazo grande.